La inseguridad se desborda, hay varias cosas cerrando este año que no se han cumplido, anuncios gaseosos y demás. Y ayer llega otro anuncio, ¿no? La presidenta Dina Boluarte hace un llamado a que se pueda analizar el tema de la pena de muerte a propósito de lo que ocurrió lamentablemente con esta pequeña de 12 años en Villa María del Triunfo. Está esta mañana con nosotros el doctor Julio Rodríguez, él es abogado penalista, para hablar sobre esta posibilidad, ¿no es cierto?, sobre la pena de muerte. ¿Qué tal, doctor? Gracias por estar aquí. Muy buenos días, ambas. Un placer para mí. Bueno, ¿cómo debemos tomar esta propuesta que lanza al aire la presidenta Dina Boluarte? Porque en papeles no hay nada. Y de hecho han habido en más de una oportunidad, acá lo comentábamos, ¿no? Sí. La vieja confiable, porque sí, en medio de esta situación en la que nos encontramos, muchas personas estarían a favor de la pena de muerte, sobre todo para crímenes tan horrendos como el que hemos visto en los últimos días. Bueno, hay que comenzar diciendo las cosas por su nombre. Esto es populismo puro. Revertir un tratado como el que el Perú ha firmado, con las consecuencias que esto significa, no solo es un tema temporal, esto va a tardar algunos años en que el Perú se desafile, hay consecuencias en el aspecto legal seguramente muy importantes, pero a la población lo que más le interesa es qué consecuencias tendría en su día a día. Y evidentemente las hay, porque hay consecuencias económicas. Una serie de tratados, una serie de decretos que el Perú recibe están condicionados a, como se dice en el argot, pasar cheques. Uno de esos cheques es tener vigente el tratado, ¿no es cierto?, respecto a los derechos humanos que restringe la pena de muerte. Nosotros tenemos pena de muerte en el Perú, a veces se olvida, pero solo en un caso y de carácter excepcional: guerra externa y por traición a la patria. De hecho, podríamos recordar el caso de Julio Vargas Garay, ¿no? Que fue... Garayay, perdón, que fue sentenciado a pena de muerte en el año 79, cuando nos encontrábamos todavía en época de dictadura, cuando fue acusado de espionaje, ¿no? Que espionar para Chile. Él fue uno de los últimos sentenciados a muerte y de hecho no han habido muchos en nuestro país. No, incluso posteriormente las investigaciones llevaron a la duda si efectivamente se trataba de una persona que cometió traición. Hay que retroceder un poquito más en el famoso caso del monstruo de Armendáriz. Claro, estamos hablando de Jorge Villanueva Torres. Así es, un caso de delincuencia común, y después se estableció, ¿no?, ya con casi certeza de que esa persona no habría sido el afamado en aquel momento monstruo de Armendáriz. En buena cuenta, llevar la pena de muerte en el Perú tiene una serie de consecuencias, y las más visibles son el elevado estándar de error judicial que todavía mantenemos. Imagínense ustedes, condenar a pena de muerte a una persona y años después establezca que esa persona es inocente. Ya eso es irreversible. Por lo tanto, es muy complejo establecer en el caso peruano la posibilidad de aplicar pena de muerte. Ahora, a ver, sin duda el análisis es jurídico, ¿no? Pero hay un análisis que el ciudadano está viendo, que es justamente no el legal, ¿no? El hartazgo frente a la gravedad de varios hechos. Y doctor, hoy se tiene que entender que el derecho cumple dos funciones, ¿no? Una, la punitiva como tal, cuando se determina culpabilidad, pero otra, la preventiva también, ¿no? Y claro, y la pregunta sería, ¿previene justamente hacer mucho más rígido el sistema la proliferación de estos sujetos? Mire, Claudia, yo creo que no hay duda, lo que usted ha afirmado en la parte de su pregunta inicial es: el derecho cumple una función, el derecho penal nos estamos refiriendo, que es punitivo. La función preventiva es falaz, no existe. Sería maravilloso que el derecho penal previniese, y simplemente con un ejemplo lo podríamos resolver, que siempre le comento a mis alumnos. Si buscamos el mejor código penal del mundo, en el país donde las cosas son pacíficas, armónicas, la justicia es eficiente, se castiga rápido a quien debe castigarse, traigo ese código acá, lo implanto acá y nos convertimos en aquel país. Léase Suiza, Noruega, Finlandia, Dinamarca, etcétera. Mentira. Ya está demostrado que el derecho penal no previene. El derecho penal solo sirve para castigar. Si un Estado quiere adoptar políticas preventivas, significa que son políticas que tienen sobre todo un largo plazo, algunas mediano plazo. Y significa meterse la mano al bolsillo y gastar. Mencionarlo, doctor, iba en el sentido de, por ejemplo, de quienes hoy han sido víctimas del asesinato, por ejemplo, el fin de semana de esta pequeña. Sí. Aquí hay una confesión ya de este sujeto
y toda la historia que conocemos. ¿Por qué no pensar que en esos casos sí debe aplicarse de manera inmediata la pena de muerte? A ver, porque en términos objetivos hay que ser sensatos, yo lo he dicho y también tengo una posición muy clara, matar nunca está bien. Matar es violencia. Si nosotros legitimamos la violencia, lo que vamos a hacer es reproducirla. Yo en ningún momento acepto que matar esté bien. Pueden haber circunstancias en que matar esté justificado, pero no significa que axiológicamente, es decir, que yo pueda valorar ese comportamiento como positivo, de ninguna manera. Siempre matar va a estar mal. Y que el Estado lo que haga es promover la muerte, eso definitivamente es un retroceso en valores. Lo que debemos apostar es exactamente por lo que usted dijo. Yo quiero prevenir, tengo que, como Estado, generar una serie de políticas que van a generar una disminución de la criminalidad. Pero no solo tengo que prevenir, tengo que castigar, políticas punitivas, tengo que disuadir. Las políticas disuasivas son evidentemente eficientes y esto significa un Estado que apueste por una serie de ya decisiones que otros países han tomado y que han sido comprobadas como eficientes. ¿A qué me refiero? Ustedes son muy jóvenes, pero los que son de mi generación deben recordar que uno salía a la calle y se topaba con policías haciendo ronda. Todos los países en Europa el día de hoy tienen esa política. Se rondan en parejas. Uno va a las ciudades grandes, pequeñas o medianas europeas y se va a topar cada cierto tiempo con una pareja de policías rondando. Eso es disuasión. En aquellos lugares donde la violencia es mucho más alta, incluso hay mayor cantidad de policías, cámaras de seguridad interconectadas, respuestas eficientes, drones. Hay tecnología para disuadir. Lo que sucede es que si la política disuasiva no va de la mano de la punitiva, es decir, usted lo dijo, tenemos una persona que prácticamente ha confesado haber cometido este horrendo crimen. ¿Por qué el fiscal, en lugar de pedir detención preliminar, por qué no utiliza el código y aplica acusación directa? Y tendríamos un juzgamiento seguramente antes de fin de año con esta persona ya sentenciado, no en preventivas. Nuestros fiscales abusan de eso. Pero ahí nos enfrentamos a otro problema, el hacinamiento. A ver, el hacinamiento se resuelve. ¿Por qué se resuelve el hacinamiento? Porque este es un círculo vicioso. Y ya lo dijo el jefe del INPE, ¿no? Que el día de hoy siempre lo señalo, tenemos un muy buen jefe del INPE, en el doctor Javier Yaque. ¿Este hacinamiento es producto de qué? ¿Del INPE o del sistema de justicia, en donde tenemos más o menos 60% de presos inocentes? ¿Qué significa? O que son presos preventivos o que su sentencia no es definitiva. Entonces, volvemos al origen. El sistema de justicia es parte del componente. No puedo yo resolver el problema simplemente tapando un hueco por un lado porque la cañería se va a desfogar por otro lado. Entonces, eso es una política integral, disuasiva, preventiva, punitiva. Si yo descuido alguna de ellas, voy a fracasar. Pero el hecho de que la presidenta haya salido con esta carta, de alguna manera es una declaración de que están claudicando en esa labor, ¿no? Definitivamente. O sea, el apostar por la pena de muerte como discurso, que como se dice en sentido más profundo, es un discurso sin contenido, inviable. En el corto plazo no se va a poder ejecutar, es decir, todos los peros que uno le puede encontrar. ¿Por qué lo dice? Porque estamos hablando de una presidenta que está con el agua no en el cuello, ya está en la cabeza. 4% de aprobación significa un desastre en términos de políticas de Estado. Ahora, doctor, hablemos de justamente lo que necesita la policía para poder trabajar, porque ayer también hubo una conferencia de prensa con el general Sanabria a propósito del caso de la niña y se está acusando a la policía de poca efectividad, de poca proactividad, pero él dijo algo que sí me parece que es digno de analizarse, porque ¿cómo se detecta, cómo se llega a la identidad de este sujeto? Porque la familia hace uso de un aplicativo que no es muy legal, por cierto, para poder determinar el nombre de la persona detrás de un número telefónico y poder averiguar su dirección, etcétera. Y lo que dijo el general Sanabria es que ellos no podían utilizar herramientas ilegales para su trabajo y que esto de alguna manera los limitaba y los retrasaba. ¿Es esto cierto? O en todo caso, ¿cómo se puede manejar una situación como esta cuando los minutos son importantes? A ver, porque nuestra policía lamentablemente no tiene los recursos tecnológicos adecuados. Y esto no significa introducirnos en el mundo de la ilegalidad, sino introducirnos en el mundo en donde el Estado le dé las herramientas tecnológicas, estando ante situaciones de excepción,
se apliquen esas herramientas tecnológicas sin vulnerar derechos de otras personas indiscriminadamente, sino se establezcan protocolos como tienen todos los países. Es decir, a ver, no es ningún tipo de novedad que existen modernos aplicativos en telefonía celular que va a permitir ubicar a la persona en tiempo real y muy rápido y establecer cuál es la identidad que se encuentra detrás de ese teléfono celular, de esa cuenta de algún tipo de red social o de un correo electrónico. Lo va a hacer muy fácil y van a poder ubicar el lugar físicamente donde está la persona. Esto tiene que estar de la mano con la aprobación de un fiscal para que inmediatamente se le conceda a la policía en ese tipo de circunstancias, cuando estamos ante derechos tan importantes como la vida, la libertad, y ahí incluimos libertad sexual, etcétera, para poder de alguna manera generar un espacio en donde puedan intervenir de manera inmediata y de esta manera eficiente y así, por lo menos, salvaguardar la integridad, la vida y la libertad de las personas que están en riesgo. Hay formas de hacerlo y hay protocolos que tienen que respetarse. Y para eso la policía no solo tiene que tener la capacidad, tiene que tener la preparación, la capacitación y los instrumentos para hacerlo. Volvemos al círculo vicioso que tenemos que romper. Si no le damos a la policía los recursos, si no le damos al sistema de justicia los recursos, si el Estado no destina los recursos para todas estas políticas que son un eje, un triunvirato, punitivas, disuasivas y políticas preventivas, no va a funcionar. Tiene que haber una política criminal donde el Estado tenga, independientemente de cuál sea el gobierno, una suerte de línea a seguir por varios años para poder generar una reducción de la criminalidad. Las políticas disuasivas son muchísimo más eficientes y tienen una percepción práctica mucho más rápida en el ciudadano. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, lo de la policía, tener policía que esté permanentemente circulando y hay mecanismos para poder darle a la ciudadanía mayor cantidad de policías el día de hoy. Tenemos una enorme cantidad de policías destinados a seguridad de dignatarios. Utilicemos ahí a los miembros de nuestras Fuerzas Armadas que están capacitados también para ello y dejemos esa policía que cumpla su labor. No podemos tener imagínense ustedes, tantos dignatarios con protección policial, tantos lugares que son lugares públicos que siguen siendo resguardados por policía, pudiendo utilizar otros mecanismos, sobre todo en una situación excepcional en donde la delincuencia se desborda. Bueno, vamos a ver cómo acaba finalmente, ¿no?, este anuncio que parece que ha sido bien recogido en un sector del Congreso de la República. Y recordar que este tipo de propuestas se han hecho siempre, ¿no? Pena de muerte, castración química también a violadores, ¿no? En fin. Y yo le pediría... Que no resuelven el problema de fondo, exacto, ¿no? y yo le pediría justamente eso para ya cerrar, doctor Rodríguez, ¿no? ¿Cuál es el mensaje clave frente... no a la interpretación del derecho, sino a la aplicación en aras de tener soluciones eficientes? A ver, ¿podría haber soluciones eficientes en el corto plazo? Sí, le acabo de dar un par de ejemplos en donde vamos a poder, en la población, generar estos espacios. Tenemos regímenes de excepción. ¿De qué nos valen los estados de emergencia si no hay patrullaje de Fuerzas Armadas en puntos claves? La policía ya ha identificado cuáles son los puntos más complejos donde hay mayor criminalidad y respecto a ello no se hace nada. Es decir, el Estado tiene disposiciones para poder aplicar en la práctica determinadas resoluciones que van a permitir que el poblador pueda percibir una mejoría. Pero si solamente me dedico a modificar leyes y a declarar estados de emergencia líricos sin ninguna consecuencia práctica, el resultado no va a cambiar. El resultado va a ser exactamente el mismo. Igual sucede con el sistema de justicia, igual sucede en el ámbito del sistema penitenciario. Sí. La solución no es simplemente que yo diga voy a poner pena de muerte o cadena perpetua para todos los delitos. Porque los países que han hecho eso, que se han ido a estándares tan elevados de drasticidad, lo que han generado es reproducción de violencia. Yo solo cierro con un ejemplo que mis alumnos siempre acaban entendiendo. ¿Cuál es el país que tiene mayor cantidad de delitos con pena de muerte? Que tiene una enorme cantidad de casos de cadena perpetua, de 2, 3, 4 cadenas perpetuas. Y la respuesta es siempre la misma, es los Estados Unidos. Y es el país que tiene mayor violencia por habitante en el mundo. Occidental me refiero siempre, ¿no? El caso de los asiáticos es más complicado por sus estadísticas, no suelen ser confiables. Bien, doctor Rodríguez, gracias por haber estado esta mañana con nosotros. Vamos a estar atentos a ver cómo avanza esto. Y a pocas semanas ya de